Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Luis Enrique Robles Guayapuma y soy especialista GIS en AS Space. AS Space es una empresa que se dedica a la implementación de metodologías BIM a proyectos de obras lineales en el campo de la ingeniería civil. Bueno, en esta oportunidad les traigo el webinar Introducción a los sistemas de información geográfica dentro del campo de la ingeniería civil. Este webinar está dirigido más que todo a aquellas personas que quieren introducirse al mundo de los sistemas de información geográfica y además quieren saber en qué campos de la ingeniería civil se está desarrollando. Bueno, comencemos. Nosotros como ingenieros civiles estamos expuestos a la constante recopilación de información de campo. Por ejemplo, en la rama de transportes, cuando nos piden el estudio de tráfico, lo primero que hacemos es ir a campo a recolectar información. ¿Qué recolectamos? Aforos vehiculares, tipología de los vehículos, anchos de calzada, sentido de vías, nombre de calles, semaforización, etc. Ahora, cuando nos piden un estudio de suelos, acompañado de una geología y una geotecnia para el estudio de una carretera, lo que hacemos es contratar un geólogo y el geólogo se encarga de ir a campo, distribuir las calicatas, extraer el material, analizarlo y presentarnos todo un estudio geológico, geotécnico y de suelos. Cuando hablamos de hidrología, de igual manera, para hacer un estudio hidrológico, lo primero que hacemos es recolectar información de precipitación, aforos de caudales, cobertura de suelos, etc. Pero, ¿qué tienen en común todos estos datos? Principalmente que todos los datos que nosotros vamos a recolectar tienen una ubicación en el espacio. Esa ubicación la podemos catalogar como información geográfica. Entonces, los sistemas de información geográfica nos van a ayudar a gestionar y analizar toda esa información. Bueno, de lo que quiero hablar en este webinar es principalmente del origen, de dónde nació los sistemas de información geográfica, qué son los sistemas de información geográfica, alcanzarles algunos fundamentos básicos geodésicos y cartográficos. Además, indicarles dónde trabajo, mostrarle todos los entornos SIG con los cuales he trabajado. Además, con qué trabajo, mostrarles todo el input, todo el material necesario para empezar a trabajar en un entorno SIG y al final mostrarles algunas aplicaciones en las cuales he podido utilizar el SIG en el campo de la ingeniería civil. Empecemos con el origen. Nos remontamos hace 15.000 años. En Francia, en algunas cuevas, los hombres de Cromañón lo que hacían eran dibujar ciertos animales que ellos cazaban y lo peculiar es que estos dibujos iban acompañados con líneas. Esas líneas representaban rutas de migración de estas especies. Entonces, desde ya asociaban cierto tipo de imagen a un atributo. Ahora, en 1854, el doctor John Snow, sobre un plano cartográfico, lo que realizó fue lo siguiente. Con X marcó los pozos de extracción de agua y con puntos marcó las personas que estaban con cólera. Entonces, a través del análisis de esta información y la representación de la información, se dio cuenta que alrededor de este pozo que se encontraba en esta calle, se encontraba gran cantidad de casos de personas con cólera. Y es así que dedujo que ese pozo estaba contaminado. No es hasta 1962, en Canadá, que el Departamento Federal de Silvicultura y Desarrollo Rural, acompañado del geógrafo Roger Tomlinson, creó un entorno SIG como lo conocemos ahora, que se llamaba Canadian GIS o CGIS. ¿Qué hacían en este entorno? Principalmente almacenaban, analizaban y manipulaban datos recogidos para el inventario de las tierras de Canadá. Es por esta razón que a Roger Tomlinson le vamos a conocer como el padre de los sistemas de información geográfica.
Veamos ahora lo que es el SIG, o GIS en sus siglas en inglés. Principalmente un SIG va a ser un marco de trabajo para reunir, gestionar y analizar datos. Pero, ¿cómo lo realiza? Principalmente de la mano de estos 5 elementos. Tenemos el hardware, que le da soporte al software. Ese software va a necesitar como dato de entrada datos que nosotros vamos a recopilar de campo. Además, es parte de todo este SIG los usuarios que le vamos a dar uso a todo eso. Y además, los diferentes entornos SIG nos van a facilitar de herramientas para que posteriormente podamos hacer análisis con las informaciones que poseemos. Ahora, veamos algunos fundamentos geodésicos y cartográficos. Ya que toda la información que vamos a recopilar tiene una ubicación en el espacio, es muy importante que tengamos claros algunos conceptos de geodesia y cartografía. Desde mucho más antes, las personas estuvieron en el afán de representar la forma de la Tierra en un modelo matemático y geométrico. Al inicio pensaron en una esfera, pero luego se dieron cuenta que los polos tenían un ligero achatamiento por la rotación de la Tierra. Es por eso que la forma que más se asemeja a la forma de la Tierra es el elipsoide. Ahora, este elipsoide tiene algunas propiedades, como son el semieje mayor, que es paralelo al ecuador, el semieje menor, que va en dirección a los polos, el achatamiento, que se representa mediante esta fórmula, y la excentricidad. Acá yo les he puesto algunos ejemplos de los elipsoides que más se utilizan en el mundo. Por ejemplo, en Perú utilizamos el WGS 84, que tiene estos valores dentro de sus características. Pero, ¿por qué trabajamos con el WGS 84? Porque es el elipsoide que mejor se ajusta a la forma de la Tierra donde nosotros estamos. Ahora veamos lo que es el geoide. El geoide es un modelo teórico, es la forma que más se asemeja a la forma de la Tierra y representa el nivel medio del mar. También podemos decir que es la superficie tridimensional en cuyos puntos la atracción gravitatoria es constante. Entonces, el modelo teórico de un geoide tiene como variable principal la gravedad. Ahora, al ser un modelo teórico, podemos afirmar que existen varios modelos. Por ejemplo, en Perú trabajamos con el EGM 2008. Pero, ¿para qué nos sirve diferenciar lo que son elipsoides y geoides? Una de las aplicaciones es el tema de las alturas. Por ejemplo, acá tenemos el valor de altura h, que va desde el elipsoide hasta el relieve terrestre. Esa altura h, por ejemplo, es la que nos proporciona un receptor GNSS. Pero esta altura no es con la que trabajamos. Nosotros trabajamos con una altura referida al nivel medio del mar, que sería en este caso desde el relieve hasta el modelo teórico denominado geoide. Esa altura la vamos a conocer como altura ortométrica. Pero, ¿cómo llegamos a obtener esta altura? Nosotros tenemos el modelo matemático del elipsoide. Además, tenemos el modelo teórico EGM 2008 del geoide y podemos obtener el valor de n denominado ondulación del geoide. Restando la altura elipsoidal menos la ondulación del geoide, tenemos un valor de h denominado altura ortométrica. Cabe mencionar que entre el geoide y el elipsoide más o menos hay una diferencia de 100 metros. En algunos puede ser positivo, en algunos negativo, pero oscila entre esos valores. Ahora, dentro de un entorno GIS podemos representar la información en coordenadas geográficas
y en coordenadas proyectadas. Veamos lo que son las coordenadas geográficas. Aquí en la imagen tenemos la representación de la Tierra mediante un elipsoide. Ahora, si tenemos acá un punto, podemos afirmar que desde ese punto hasta el ecuador se forma un ángulo y ese ángulo lo vamos a denominar como latitud. La latitud del ecuador para el polo norte es positivo y para el polo sur va a ser negativo. Ahora, veamos el meridiano que pasa por este punto y el meridiano de Greenwich. El ángulo que se forma entre ambos meridianos se va a denominar longitud. La longitud a la derecha del meridiano de Greenwich es positivo y a la izquierda va a ser negativo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que es las coordenadas de la capital Lima. Como latitud tenemos -12 que representa un valor negativo porque está por debajo del ecuador, mientras que la longitud es -77 que es negativo porque está al lado izquierdo del meridiano de Greenwich. Veamos lo que son las coordenadas proyectadas. Las coordenadas proyectadas tienen como base las proyecciones cartográficas. Pero, ¿qué es una proyección cartográfica? Es la representación biunívoca de la superficie elipsoidal en un plano cartográfico. Pero, ¿por qué biunívoca? ¿Por qué? Porque cada punto del elipsoide corresponde a un punto en el plano cartográfico. Ahora, tenemos que ser conscientes que toda proyección cartográfica conlleva una distorsión de las propiedades de la superficie terrestre. Es por eso que tenemos varios tipos de proyección cartográfica. Tenemos las equidistantes, equivalentes, conformes, afiláticas. Por ejemplo, una conserva distancias, las otras conservan áreas, ángulos. Y por ejemplo, la afilática no conserva ninguna propiedad. Ahora, nosotros tenemos como proyección cartográfica la proyección de Mercator, que es una proyección cilíndrica donde el eje del cilindro es paralelo al eje de rotación terrestre. Si nosotros rotamos ese cilindro 90 grados, tenemos la proyección transversal de Mercator. Esa proyección transversal de Mercator es la que actualmente estamos usando. Aquí tenemos las zonas UTM. Cada zona UTM se divide por 6 grados de influencia. Si tenemos 360 grados dividido entre 6, tenemos 60 zonas UTM. Acá tenemos la ubicación de Perú y vemos que abarca la zona 17, 18 y 19. Algunas características de esta proyección UTM es que por convención el centro de la zona vale 500.000 en el eje X o eje de las abscisas. De igual manera en el 19 es 500.000, en el 17 ustedes lo pueden comprobar en el Google Earth. Ahora, si hablamos en el eje de las ordenadas o las Y's, tenemos que va subiendo hasta llegar al ecuador, que llega a un límite de 10 millones. Al pasar el ecuador, la cuenta empieza nuevamente de 0 y positivo hacia arriba. Ahora, veamos algunos entornos de trabajo donde uno puede trabajar. Por ejemplo, el más conocido es el ArcGIS, que es un software de pago de la empresa Esri. Esta se desarrolló en 1969 y es una de las líderes en el mercado. Aparte de esto, tenemos algunos software libre, por ejemplo, el GVSig, que es un software desarrollado en España. Tenemos el QGIS, que es uno de los software libre más completos, y el GrassGIS, que es el primer software libre que se lanzó al mercado.
También tenemos diferentes plataformas GIS que podemos trabajar online. Por ejemplo, aquí tenemos el QGIS Cloud, que nos ofrece gratuitamente cierto almacenamiento y luego es de pago. Tenemos Carto, tenemos My Maps, que es una aplicación del Google y que es muy útil para la parte de trabajos preliminares. Tenemos el ArcGIS Online, que también pertenece a la empresa Esri. Ahora veamos, ¿con qué trabajo en un entorno GIS? Miren, cuando uno va a campo, recopila información. Esa información la vamos a catalogar como datos. Esos datos, al darle un significado, podemos catalogarlo como información geográfica. Ahora, para que uno pueda trabajar en un entorno GIS con cierto tipo de datos, esa información geográfica tiene que poseer dos características. Uno, la información tiene que tener una característica espacial que representa dónde se ubica y además tiene que tener una temática. ¿De qué trata esa información? La temática puede ser de tipo nominal, ordinal, intervalos, alfanumérica. Por ejemplo, yo tengo ciertos puntos que tienen una ubicación en el espacio y además en temática yo tengo que esos puntos me van a representar diferentes tipos de árboles. En la tabla de atributos yo tengo el tipo de árbol, tengo las dimensiones de la copa de árbol, etc. La información dentro de un entorno GIS se organiza mediante una división vertical o la más conocida como capas. Por ejemplo, en la parte baja yo tengo el mundo real tal cual lo conocemos. Ese mundo real yo lo puedo representar en diferentes capas. Uno es el tema de la cobertura, el tema de la topografía. Puedo tener otra capa que represente la concentración de cierto atributo. Por encima de eso puedo colocar una cartografía de referencia y demás. Puedo colocar diferentes zonas de interés una sobre otra. Ahora, cuando uno trabaja en un entorno GIS tiene que tener claro que hay dos modelos de trabajo, el modelo vectorial y el modelo raster. Pero, ¿qué es un modelo vectorial? Acá lo vamos a ver con algunos ejemplos. Acá tenemos una representación real del mundo como lo conocemos y esto lo podemos representar en un entorno GIS mediante puntos. En este caso, los árboles yo lo represento mediante un punto. La carretera yo lo puedo representar mediante una línea y este lago lo puedo representar mediante un polígono. Entonces, cada uno de estos poseen atributos. Como ya les había dicho, estos puntos pueden poseer atributos de tipología de árbol, de altura de árbol, de diámetro de copa de árbol, etc. De igual manera, esta carretera, al ser una línea, puede poseer ciertos atributos, como por ejemplo la clasificación de esta vía, el tipo de material, etc. De igual manera, este lago puede poseer diferentes tipos de atributos como el área, como profundidad, etc. Ahora, veamos lo que son los modelos raster. Tenemos la representación real de la Tierra. Esto lo podemos organizar en una matriz o un arreglo matricial de píxeles. Por ejemplo, acá yo tengo un arreglo matricial donde cada píxel va a tener cierta dimensión y además me va a mostrar un atributo en cada píxel. Por ejemplo, yo tengo acá este píxel que tiene una coloración particular RGB que me representa la vegetación en el mundo real. Aparte de eso, podemos tener otro arreglo matricial donde cada píxel como atributo va a tener un valor de altura. A este modelo raster en particular se le va a conocer como modelo digital de elevación o DEM.
Entonces, en resumen, nosotros tenemos el mundo real como lo conocemos y lo podemos representar vectorialmente y mediante un arreglo matricial o raster. Si lo representamos vectorialmente, podemos utilizar puntos, líneas, polígonos. Y si lo representamos mediante un raster, simplemente lo representamos con píxeles. Ahora, si vamos a empezar a trabajar en un entorno GIS, vamos a estar expuestos a diferentes tipos de extensiones de estos modelos. Por ejemplo, dentro de los modelos raster, el más divulgado es el GeoTIFF, que tiene extensión .tif. Luego de ese, uno para resaltar es el SW. El SW es un tipo de archivo que nos permite reducir la información a gran medida. Por ejemplo, si tú tienes una imagen que te pesa 70 megas, de manera fácil esto lo puedes reducir a 5 megas sin perder gran información. Además, resalto acá lo que son los GeoPackage, que son un tipo de archivo que nos puede almacenar tanto información raster como vectorial. Ahora, dentro de los modelos vectoriales podemos tener lo que son los de DWG, DXF, DGN, que tienen un origen en los entornos CAD. Aparte de eso tenemos los KML, KMZ, que por ejemplo lo podemos trabajar en el Google Earth, pero la peculiaridad de estos es que el KML te almacena archivos de tipo vectorial y el KMZ te puede almacenar tanto raster como vectorial. El GPX, que viene de los GPS navegadores, el shapefile, que es un archivo que mayormente lo usan en los modelos vectoriales, pero que tiene un inconveniente de que se generan alrededor de 5 archivos alrededor de un modelo vectorial en shapefile. Y como les había mencionado, los GeoPackage, que trabajan tanto con raster y vectorial. Ahora, vayamos a ver lo que es el análisis espacial. ¿Qué es lo que podemos hacer dentro de un entorno GIS? Todo lo que nosotros vamos a poder realizar dentro de un entorno GIS se le denomina análisis espacial. En otras palabras, es el conjunto de operaciones que desarrollamos en base a los datos espaciales en el trabajo habitual con estos, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer consultas espaciales. Si nosotros tenemos la coordenada de cierto punto, podemos ver qué tipo de información se alberga en esa zona. Análisis topológico, diferentes tipos de mediciones, tanto de volúmenes, áreas, etcétera. Combinaciones de información. Podemos transformar la información base que tenemos, generar a partir de esa información otra información para que podamos tomar mejores decisiones a partir de esa representación. Además, tenemos análisis de superficies, por ejemplo, el tema de pendientes y demás, una estadística descriptiva, podemos realizar inferencias, toma de decisiones y optimización, y podemos hacer diferentes tipos de modelados. Bueno, antes de pasar a lo que son las aplicaciones en el campo de la ingeniería civil, quería hacerles una invitación para que se suscriban al canal de YouTube Space AEC. A este canal estamos subiendo contenido variado relacionado a lo que es BIM, BDC en obras lineales, todo el tema de fotogrametría, Civil 3D, Infraworld, Link Construction y demás. Bueno, entremos a lo que son aplicaciones. Les voy a mostrar algunas aplicaciones que yo he podido percibir en todos estos años que he trabajado con sistemas de información geográfica. Por ejemplo, aquí yo tengo un modelo que me representan curvas de nivel. Son un conjunto de líneas en un modelo vectorial donde cada línea tiene un valor de altura. Ese modelo yo lo puedo convertir en un modelo digital de elevación que ya correspondería a lo que son raster.
En los diferentes GIS hay herramientas para limpiar estos modelos. Luego de eso, con un análisis de la superficie yo puedo encontrar la dirección de flujo, que corresponde a la dirección de flujo correspondiente a la pendiente. Posterior a eso, yo puedo obtener una acumulación de flujo, donde me va a demostrar en un mapa, en un modelo raster, toda la red hídrica de la zona de análisis. Ahora, posterior a eso, yo puedo encontrar un punto de fuga o un punto de salida y a partir de ese punto delimitar toda la cuenca. Entonces, todo este tipo de análisis, todo este tipo de procesos lo puedo realizar dentro de un entorno GIS. Veamos ahora lo que es la interpolación. Acá yo tengo diferentes puntos en un modelo vectorial donde cada punto tiene cierto tipo de atributo de tipo cuantitativo, discreto o continuo. A partir de esos puntos yo puedo realizar una interpolación con diferentes metodologías. La IDW, Kriging, vecino natural, Slime, de topo a raster y tendencia. Todos estos tipos de interpolación poseen ciertas características que nos pueden servir para diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, yo acá tengo una cuenca y tengo puntos que poseen información de precipitación. Si yo quiero interpolar esa información, puedo realizarlo mediante el Kriging o mediante el IDW. Si nos damos cuenta, cada uno va a realizar una interpolación diferente, ya que cada uno utiliza diferente concepto o diferente modelo matemático para realizar esta interpolación. Veamos otro ejemplo, lo que son los mapas de calor. Últimamente, acá tenemos una red vial y distritos. Cada punto me representa puntos de aforo. Entonces, esos puntos al interpolar, yo puedo obtener mapas de calor, por ejemplo, que me representen el tráfico a cierta hora. También lo están utilizando bastante para el tema de inundaciones. Yo puedo tener cierto nivel de inundación y representarlo en un modelo 3D. Veamos otro ejemplo en la rama de transportes. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la pestaña de informes y publicaciones, en la pestaña de descarga de datos, nos ofrece descarga de datos espaciales. ¿De qué tipo? Transporte terrestre, de carreteras, ferrovías, transporte aéreo y transporte acuático. Entonces, uno cuando entra a una de esas opciones, por ejemplo, vamos a entrar a transporte terrestre por carretera, nos vamos a encontrar que nos proporciona la red vial nacional, departamental, vecinal, puentes, terminales de transporte terrestre, unidades de peaje, estaciones de peaje, postes de emergencia, etc. Entonces, miren, acá nos va a proporcionar descargar del 2016, 2017, 2018. Ustedes pueden entrar al portal y descargar esa información. Por ejemplo, yo descargué la información de la red vial nacional y la red vial departamental. En un entorno GIS, en este caso el QGIS, yo puedo representar la red vial nacional de color rojo y la red vial departamental de color azul. Ahora, si yo entro a la tabla de atributos de cada uno de estos, me voy a encontrar que posee tanto el código de ruta, el trayecto y demás atributos. Otra aplicación interesante dentro de la ingeniería civil es encontrar rutas óptimas. Por ejemplo, acá yo tengo un mapa de cobertura. Ese mapa me representa por color los diferentes tipos de cobertura. Acá yo poseo lo que es agua, de color verde pastizales, este verde oscuro son bosques primarios y estos rojos son reservas. Entonces, si yo quiero obtener una ruta óptima, lo primero que haría
sería evitar el agua, porque la carretera, por ejemplo, no podría pasar por el agua. Otro que está prohibido pasar serían las reservas. Y analizando toda esa información, incluido lo que es información de la superficie, puedo obtener una ruta óptima. Pero ¿cómo lo hace esto? Simplemente dándole un porcentaje de influencia a las pendientes del terreno y a la cobertura. Entonces, por ejemplo, en la pendiente yo puedo indicarle con cierta escala del 1 al 9 por dónde me conviene que pase. Y además en cobertura, de igual manera, en la escala del 1 al 9 yo puedo indicarle. Otra cosa que puedo hacer es colocar por qué zonas no debe de pasar. Por ejemplo, si tenemos una reserva, vamos a colocar que no pase por la reserva. Y es así que nos puede obtener una ruta óptima. Veamos una última aplicación. El tema de los mapas sísmicos. Por ejemplo, el Instituto Geofísico del Perú nos proporciona un mapa sísmico del Perú del periodo de 1960 hasta el 2019. Si nosotros vemos esta leyenda, por color nos representa lo que es la profundidad. Entonces, si nosotros lo representamos eso en un entorno GIS, podemos observar que existe cierto patrón de comportamiento. Los sismos de profundidad superficial se presentan en mayor medida en toda la costa del país, mientras los intermedios se encuentran en la serranía y los profundos más o menos por Madre de Dios tendiendo hacia Brasil. Aparte de mostrarnos información por color, podemos obtener información de magnitud observando el tamaño de los puntos. Por ejemplo, tenemos un tamaño pequeño para mayores iguales a 4 y para mayores iguales a 8 los tamaños más grandes. Entonces, al representar la información de esta manera, nosotros podemos deducir o podemos obtener otro tipo de información para una mejor toma de decisión. Bueno, todas las preguntas que tengan lo pueden escribir acá en la caja de mensajes. Yo lo voy a estar respondiendo. Además, quería invitarles para la próxima semana. El día jueves se va a realizar un webinar con mi compañero, el especialista Wildor Apasachino, en la aplicación de BIM BDC en obras lineales. Los esperamos. Además, esténse atentos porque pronto vamos a lanzar un curso de fotogrametría orientado a obras lineales, donde les vamos a contar toda nuestra experiencia en los diferentes tipos de obras lineales, se hace saneamiento, carreteras, etcétera, y vamos a ver la aplicación de la fotogrametría en esos campos. Gracias.